Pues si hay alguien que no quiere salir o que sepáis que, bueno, luego las colgamos en YouTube, ya lo sabéis, y entonces, pues bueno, que seáis conocedores que se están grabando, ¿vale? Y bueno, vamos a dar comienzo a la sesión, a la Escuela de Padres de hoy. Sabéis que tenemos hoy una persona muy importante que siempre ha estado con la asociación, nos ha apoyado mucho y ha colaborado mucho con nosotros siempre, que es el doctor Gonzalo Pin, que nos va a hablar sobre la importancia de tener una buena higiene del sueño para todos y sobre todo pues, para nuestros peques con TDAH y bueno, para todos en general, ¿no? Que es importante para todos. Entonces, pues bueno, empezamos, os voy a leer un pequeñito currículum para que los que no seáis nuevos y no lo conozcáis, pues tengáis un poco de idea de quién es el doctor y por qué va a darnos esta escuela de padres hoy. El doctor Gonzalo Pin Arboledas es pediatra, puericultor, es máster en terapia de la conducta, especialista universitario en medicina de los trastornos del sueño. Actualmente es jefe del servicio de pediatría y coordinador de la unidad del sueño del Hospital Quirón Salud de Valencia, coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, miembro de la European Reference Network ITACA de la Unión Europea, perdonad mi pésimo inglés, autor de 4 libros sobre el tema del sueño, diversos capítulos de libros de texto y más de 200 artículos sobre este tema. Y además de todo eso es agricultor ecológico y padre de 2 magníficos hijos. Pues ahí tienes la palabra, Gonzalo. Muchas gracias por venir y encantados de escucharte de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Espero no aburriros y quizás lo más importante de todo lo que has dicho es lo último, lo de los hijos, ¿no? Bueno, voy a intentar compartir la pantalla a ver si las cosas funcionan. Bueno, veis mi pantalla, ¿no? ¿Correcto? Vale. Bueno, vamos a hablar de la higiene del sueño en los niños con TDAH y agradecer a la asociación el permitirme pasar estos minutos y hablar un poco de un tema que creo que es de bastante interés y que a veces pasa un poco desapercibido. Y en principio he distribuido la charla en 2 grandes grupos. Primero hablaremos sobre generalidades sobre el sueño en los niños, sobre todo cómo se regula. Estableceremos después un turno de preguntas referente a este tema, a esta parte, y luego ya pasaremos a las particularidades del sueño en los niños con TDAH y bueno, volveremos a intentar responder las dudas que surjan, ¿no? Bueno, de entrada lo importante es hablar y saber cuáles son los personajes que nos organizan el sueño. Nosotros todos los seres humanos tenemos todos un cerebro, pero es un cerebro que funciona con 3 modalidades y 3 modalidades que están muy íntimamente relacionadas entre sí. Y como veis aquí hay 3 cerebros y dentro hay unos circuitos que son los circuitos que están fundamentalmente activos durante la vigilia y durante el sueño. ¿Ven que los circuitos son totalmente diferentes en la vigilia y en el sueño? Esto quiere decir que el cerebro sigue trabajando durante el sueño, trabaja de forma diferente y lo que hace durante el sueño va a influir en la vigilia y a la inversa. Lo que hacemos o cómo actuamos en la vigilia va a influir sobre el sueño. Y a veces cuando vemos problemas de conducta o problemas de cualquier tipo en las personas, en los niños con TDAH, nos fijamos únicamente en lo que ocurre durante el día, olvidándonos que bueno, 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo y lo que hacemos durante el sueño, cómo hacemos el sueño, influye mucho en cómo nos conductuamos, cómo actuamos, cómo pensamos durante el día. Estos tres modalidades de cerebro pues tienen sus mensajeros. Durante el día el mensajero que da la información de cómo tenemos que actuar al resto de nuestro cuerpo es fundamentalmente una sustancia que se llama serotonina y que luego cuando llega la noche nuestro organismo lo va a transformar en otra sustancia que se llama melatonina. Son los mensajeros que le van diciendo a cada una de nuestras células es momento de sueño, es momento de actividad y cómo debemos hacer las cosas. De tal manera que cuando la serotonina y la melatonina actúan de manera conjunta y están reguladas por uno de sus amigos, que es los ciclos de luz y oscuridad a lo largo del día,
pues generalmente viene su otro compañero, que es el supersueño. Estos son nuestros personajes, que son sobre los que vamos a hablar a lo largo del día. Otro del personaje de los personajes y que no podemos olvidar y que es fundamental en el niño es el ambiente, es la familia, es donde se desarrolla, qué tipo de familia hay, qué tipo de relación educativa, qué tipo de manejo por parte de toda la familia hay con las realidades sociales de la vida. De tal manera que no podemos hablar del niño, sino que hablar del niño y su entorno más inmediato cuando hablamos de sueños. Luego es uno de los personajes más importantes. Y luego tenemos otros dos personajes. Un personaje que es exterior a nosotros, que es la rotación de la Tierra, de tal manera que aproximadamente cada 24 horas, y como ven ustedes es aproximadamente cada 24 horas, pasamos de estar en la parte oscura del mundo a la parte diurna del mundo, y eso es una rotación que aparece aproximadamente cada 24 horas. Pues bien, para adaptarnos a este personaje exterior, todos los seres humanos, todos los seres vivos, animales, plantas, desarrollamos una serie de relojes internos para ponernos de acuerdo e ir al mismo tiempo que la rotación de nuestro cerebro, de nuestro mundo, de tal manera que nuestro cerebro tiene un reloj interno que se acomoda a el momento en el que estamos del día, y eso coordina y hace que la salud aflore. Tengan en cuenta ustedes que salud es armonía, y la armonía es no solo armonía interna, sino armonía con respecto al medio ambiente en el que nos rodeamos. Tenemos un personaje ausente que a veces nos olvidamos que está ausente, que es el interruptor. No tenemos interruptor. El paso de la vigilia al sueño no puede ser un paso automático, inmediato, es un paso que requiere un tiempo, que a veces olvidamos que ese tiempo es importante, qué hacemos durante ese tiempo, y que puede ser tan largo como 2 horas, aunque habitualmente el paso pues, debería consumir alrededor de media hora de tiempo. Cuando hablamos del sueño en general, no solo en los niños con TDAH, sino en general, es como si nos metiéramos en este agujero negro, esta fotografía de este agujero negro. Hay muchos desconocimientos, pero esto es algo que ya ha sido investigado durante muchísimos años. Ya los griegos distinguieron dos tipos de relaciones con el sueño. Uno que llamaron cronos, que es el que medimos con el reloj, que es la línea de continuidad de lo que está pasando. El crono se refiere a lo que ha ocurrido en un tiempo que es pasado y que ya no existe, y lo que va a ocurrir en un tiempo futuro que todavía no existe. Es esa línea de continuidad entre uno y otro y que medimos con el tiempo. Y esto lo hacemos mucho, tanto los profesionales como los padres. ¿Cuánto duermes? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto? Nos preocupamos mucho por cumplir los horarios de la cantidad de sueño que nuestros niños tienen que dormir. Pero nos olvidamos muy a menudo de otro concepto que establecieron los griegos ya, que lo llamaban kairos, que es el ritmo. No debemos olvidar que, como pone esta frase, aunque esté en inglés, lo siento, el ritmo es vida y la vida sin ritmo no existe. Quiere decir que es tan importante el cuánto dormimos como el cuándo dormimos y con qué regularidad lo hacemos. Y como verán, esa va a ser una de las claves en cuanto a la higiene del sueño, tanto los niños con TDAH como a nivel general. Entrando ya un poco más en cómo se regula el sueño, habíamos hablado que tenemos un reloj interno que cicla cada 24 horas aproximadamente, pero que como no es exactamente 24 horas, necesita unos relojeros externos que todos los días lo pongan en hora para estar de acuerdo con el medio ambiente. El relojero más importante que tiene, que lo pone en hora, es el ciclo de luz-oscuridad, que a través de los ojos le informa al cerebro en qué momento del día estamos. Ese ciclo de luz-oscuridad durante muchísimos siglos de nuestro desarrollo se ha ido de la mano con otra variable. Cuando llegaba la noche y la oscuridad, bajaba la temperatura. Cuando llegaba el sol, por el día subía la temperatura. Este cambio de luz-oscuridad junto con el cambio de temperatura le da información al cerebro de más o menos qué hora es. Otro de los relojeros, y quizás es al que le hemos dado poca importancia y cada vez va teniendo más importancia, es el digestivo, el cuándo comemos. Cuando comemos le da también información a nuestro cerebro
a través de una sustancia que ingerimos, que se llama triptófano, pues el cuando ingerimos esa sustancia le va a decir al cerebro más o menos en qué hora nos encontramos. De tal manera que ya pueden ver ustedes que el acomodar la luz ambiental al momento de la alimentación son dos elementos importantes a la hora de tener una buena calidad de sueño. Cuando nosotros comemos, esta sustancia que hemos ingerido llega al reloj central, que lo transforma en este mensajero que decíamos antes, que es la serotonina, que es la sustancia que se distribuye por todo nuestro cuerpo y nos va indicando que estamos en actividad, qué hora es más o menos, qué actividad tenemos. Nosotros no somos iguales a lo largo de las 24 horas del día, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad metabólica es diferente en función de la hora del día. Por eso es muy importante acomodarnos a la hora ambiental. Cuando llega la oscuridad, el organismo nota a través de los ojos que va llegando la oscuridad y lo que hace es transformar esta sustancia del día en la sustancia de la noche. Esta sustancia de la noche, que es la melatonina, va a depender, por tanto, de cuánto triptófano triptófano ingiramos y de cuándo nos pongamos a más o menos tipo de luz. El paso de la sustancia del día, la serotonina, a la sustancia de la noche no es inmediato, como comentaba antes. Puede tardar aproximadamente entre hora y media o 2 horas. Una vez hemos llegado a hacer una transformación importante y tenemos determinada cantidad de sustancia en el cerebro, se dirige a todo nuestro organismo y es el director de orquesta de todas las células de nuestro organismo, diciéndoles que tienen que prepararse para la noche, que la actividad es la actividad de la noche. De tal manera que la luz, el cuando comemos, son factores importantes a la hora de adecuar nuestra vigilia a nuestro sueño. Pero hay algunos factores que estamos alterando. Hemos introducido la luz de las pantallas en nuestras habitaciones, hemos introducido el ruido en nuestras habitaciones, hemos introducido los termostatos de tal manera que tenemos prácticamente la misma temperatura durante el día y durante la noche. Esto es, le estamos dando mensajes equívocos al cerebro de que es una hora diferente a la que nos marca la luz. También tenemos otro enemigo, que es la actividad física, el nerviosismo, que lo que hace es producir una sustancia que se llama cortisol, que impide el paso de la melatonina al resto de las células. Y de tal manera que si comemos tarde, si hacemos actividad física tarde, o estamos muy nerviosos y reñimos mucho a última hora del día, o tenemos muchísima luz en las habitaciones, ya hablaremos de qué tipo de luz, vamos a dificultar el inicio del sueño de una manera armónica. Ese picoteo nocturno va a alterar este ritmo vigilia-sueño. En resumen, la luz a través de los ojos, la luz con sus diferentes colores, a través de los ojos, informa al cerebro de qué hora es y este cerebro da información al resto de los organismos. Pero la luz no es igual siempre. Estos son los diferentes colores que tiene la luz por las mañanas y fíjense los colores que tiene durante la tarde. Ven que tiene más color naranja, amarillo. No solo importa la intensidad de la luz a la que nos estamos expuestos durante el día, sino qué tipo de luz tenemos. Si nosotros ponemos una luz de la mañana a última hora de la tarde, estamos dificultando el inicio del sueño. Y la luz de la mañana, como ven ustedes, es fundamentalmente azul. Los LEDs, la luz blanca, está aquí en la mañana, nos hace despertarnos, nos hace ponernos activos, pero si lo hacemos por la noche, nos va a dificultar el inicio del sueño. Quiere decir que por la noche deberíamos estar alrededor de una hora y pico antes de querer iniciar el sueño, expuestos a una luz cálida, naranja, amarilla, como lo hacíamos cuando estábamos alrededor de la fogata durante cientos de años, ¿no? De tal manera que en función de cómo va este reloj no funciona igual en todos los seres humanos, en unos funciona más rápido y en otros funciona más lento. Los seres humanos nos comportamos de forma diferente frente al ambiente. Unos somos matutinos, como si fuéramos pájaros alondras, que tenemos tendencia a dormirnos pronto y a levantarnos pronto, incluso los fines de semana. Y otros
son más búhos, más vespertinos, son como los búhos que les gusta la noche, les cuesta dormirse, también les cuesta levantarse y afortunadamente la inmensa mayoría estamos más o menos en el intermedio, estamos más o menos acomodados a nuestro medio ambiente. Los niños con TDAH, pues la mayoría son tendencia a búhos. Esto quiere decir que la mayoría tienden a dormirse más tarde, levantarse más tarde. Comentábamos antes que el cuándo comemos es importante, porque el cuándo comemos también le da información a través de los ojos al reloj, pero la comida hace un cortocircuito y da información directa al resto de los órganos, de tal manera que si nosotros comemos muy tarde, los órganos hacen más, el resto del organismo hace más caso al cuándo comemos que a la luz que existe, de tal manera que si la comida es irregular, si la comida es muy tarde, vamos también despistando a nuestro reloj central. Esto es, el tipo de luz y la hora de la alimentación son importantes para coordinar el inicio del sueño. Porque el cuándo es importante. ¿Cuándo nos exponemos a la luz o cuándo comemos? Si nosotros nos exponemos a los niños a la luz antes de que amanezca encendiendo las luces o mucho después de que anochezca con las pantallas, con luces intensas en las habitaciones, o hacemos un picoteo nocturno o cenamos más allá de las 10 de la noche, vamos a retrasar el inicio del sueño. Y acuérdense que los niños con TDAH ya tienen tendencia a ser búhos. Luego, si hacemos estas cosas, favoreceremos esa tendencia. Y ya no solo a nivel del sueño, sino si comemos muy tarde, si comemos de una manera irregular, vamos a aumentar nuestra tendencia a la obesidad y al sobrepeso. Comer a horas más tempranas va a mejorar porque ponen de acuerdo el metabolismo interno con el ambiente donde nos encontramos. Y la temperatura hace más o menos lo mismo que hace en la alimentación. Si nosotros elevamos mucho la temperatura de la noche, le da información al resto del organismo de que no puede ser de noche porque hay mucha temperatura y se descoordina con nuestro reloj central. Esto hemos estado hablando fundamentalmente de cuánto es sueño, pero ahora vamos a hablar del ritmo, el ritmo del sueño. El sueño, nosotros no dormimos ni los niños dormimos igual toda la noche. Aproximadamente durante la noche pasamos de la vigilia a un tipo de sueño que llamamos sueño REM, en el cual si ustedes se acercan a la persona que está durmiendo verán que mueve los ojos de una manera rápida, como si estuviera viendo una película, y en realidad lo que está haciendo es ver la película de lo que ha hecho durante el día y está metiendo en los archivos del cerebro lo que ha aprendido durante el día, y verán otros momentos del sueño en el que el sujeto no mueve los ojos. Nosotros empezamos a dormir en este tipo de sueño en el que no movemos los ojos, que descansamos fundamentalmente de manera física, que aquí está representado de color amarillo. Ven que caemos al principio en un sueño más profundo y luego caemos en sueños más superficiales. A primera hora de la noche nuestro sueño es más profundo. Aquí pasa el camión de la basura y es difícil que nos despertemos, pero a mitad de noche si tiramos de la cadena nos vamos a despertar. Una vez pasa la primera fase de sueño, en fase no REM, me empieza a aparecer el sueño REM, que es el sueño que nos permite guardar en la memoria lo que hemos aprendido, que es el sueño que fundamentalmente nos va a favorecer el tener una conducta más tranquila durante el día, el tener mayor capacidad de aprendizaje. A mayor sueño REM, mayor capacidad de aprendizaje. A mayor sueño REM, mayor control de estímulos. Esto es lo que ocurre en una noche habitualmente. ¿Qué ocurre si tenemos un déficit crónico de sueño, si dormimos menos de lo que nos toca? Ven que la estructura del sueño es diferente y lo que ocurre fundamentalmente es que cuando dormimos poco de una manera continuada, nuestro organismo se adecúa, tenemos un sueño más profundo para intentar recuperarnos mejor a costa de disminuir el sueño REM, a costa de disminuir el sueño que nos permite controlar nuestros impulsos, que nos permite guardar en la memoria lo que hemos aprendido. Fijándonos en la otra parte que hablaban los griegos, en lo que es el cronos, el cuánto dormimos va a depender mucho de cuánto tiempo de vigilia estamos antes de iniciar el sueño. A medida que nosotros trabajamos y hacemos cosas durante el día,
consumimos la energía, se llama ATP, y esa energía crea como una especie de basurilla en su metabolismo. Una basurilla que se llama adenosina que se va acumulando en todo nuestro organismo, en nuestro cerebro. Cuando esa cantidad de basurilla acumulada llega a un cierto nivel, nos va a entrar el sueño. Si esto lo hacemos de acuerdo con el ritmo circadiano, de acuerdo con la luz y la oscuridad, vamos a dormir de manera tranquila. Pero si nosotros introducimos un periodo de sueño muy tardío, lo que hacemos es disminuir esa cantidad de carga de adenosina, de presión de sueño, con lo cual la tendencia a dormirnos va a ser más tardía y nuestro sueño va a ser más corto. ¿Y por qué es importante que durmamos? Es importante que durmamos porque esa basurilla se acumula en el cerebro, hace que las neuronas se separen y dificulta el paso de información de una neurona a otra, con lo cual aprendemos menos y nos comportamos de forma bastante peor. El sueño es como el camión de la basura que va cogiendo esta sustancia y la va disminuyendo, de tal manera que si yo duermo poco o duermo cuando no toca, las calles entre mis diferentes neuronas cerebrales, en vez de estar limpia, está así. Y es mucho más difícil que la información pase de un lado a otro. Lo cual indica, es importante que los niños duerman la cantidad de horas que ellos necesitan, que podemos discutirlo después, pero es muy importante, y quizás más importante, que lo duerman de forma regular, con horarios más o menos semejantes y no variables, y que lo duerman más o menos en las mismas circunstancias durante los días, especialmente los primeros años de la vida o especialmente aquellos niños que tienen dificultades. ¿Y qué ha pasado en la sociedad occidental? Pues en la sociedad occidental lo que ha ocurrido es que hemos retrasado nuestro momento de sueño. Antes hace 150, 180 años, antes de la revolución industrial, generalmente el punto medio de sueño el ser humano lo tenía a las 12 horas, a las 12 de la noche. Eso quiere decir que ya había dormido 4 horas antes y iba a dormir 4 horas más tarde. En el momento desde que se ha desarrollado la industria, los turnos de trabajo, hemos retrasado esto a las 4 de la tarde. A las 4 de la mañana, perdón. Este gran retraso es la primera vez que se produce en la historia de esa forma tan rápida. ¿Qué significa? Que hemos disminuido la intensidad de la luz al mediodía, que hemos modificado los horarios de exposición a la luz, con menos por el día y más luz por la noche, con los aparatos, con la tecnología. Y sobre todo hemos modificado también, como comentaba al principio, el tipo de luz. Tenemos más luz azul, más blanca, que era habitual solo durante las mañanas, la tenemos por la noche con las pantallas. De tal manera que para ver cómo un niño duerme, tengo que fijarme en cuándo se expone a la luz y a la oscuridad, cuándo come, cuándo le reñimos o tenemos actividad nerviosa, si podemos hacerlo antes de hora y media, 2 horas antes de acostarnos, cuándo está expuesto a la actividad física al aire libre y el tipo de familia que nos encontramos. De tal manera que para que todos durmamos bien tenemos que tener primero una fase de desactivarnos, que era lo que hacían nuestros antecesores a la luz de la fogata durante un rato, lo que hacemos cuando hablamos o jugamos con los niños tranquilamente antes de acostarnos, ¿no? Esto se tiene que hacer fuera del dormitorio. Nuestro objetivo es relajarnos todos, especialmente relajar al niño, y lo haremos durante el tiempo que sea necesario. Y una vez lo veamos relajado, pasaríamos al dormitorio, porque consiste en ayudarles a que él se duerma durante 30 o 40 minutos desde que apagamos la luz, que procuraremos que sea una luz naranja en la habitación. Esto tiene una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, factores del niño, de la familia, económicos. Entonces tenemos que ver, como hemos visto, cuándo comemos, la higiene, el contacto físico, el contacto afectivo, que es fundamental, el ambiente. Todos estos elementos van a hacer que si se hace de una manera tranquila y rutinaria, el inicio del sueño sea de una manera automática. Pero tiene que haber una desactivación que debe haber tranquilidad, luz, alimentación, actividad física en el momento adecuado. Entonces, para recordar
cómo mejorar la higiene del sueño de las personas, algunas ideas para llegar un poco a casa, ¿no? Tenemos que fijarnos en jugar con la luz y la oscuridad, tener en cuenta que hay personas búhos y personas alondras, y no podemos pretender que una persona búha se duerma a las 7 de la tarde, ni que una alondra aguante hasta las 11 de la noche. La actividad física a primera hora de la mañana va a mejorar que esa serotonina se transforme en serotonina después y duerma. Luego, estar activos a primera hora de la mañana es muy importante. Evitar la actividad física justo antes de acostarlo. Vigilar los horarios de alimentación. No esas cenas tardías suelen dificultar el inicio del sueño, y favorecer el paso de la serotonina a la melatonina con un ambiente tranquilo y a gusto. De tal manera que si por la noche tenemos oscuridad nocturna, disminuimos la actividad a última hora, nos va a venir el sueño con facilidad. Si tenemos luz, tecnología y actividad física o mental a última hora del día, vamos a tener dificultades para el inicio del sueño. Y durante el día, si a primera hora del día tenemos mucha luz y hacemos deporte o actividad física yendo a la escuela en bicicleta o andando, y no en patinete eléctrico, en el coche hasta la puerta, y la actividad deportiva la hacemos al menos 2 horas antes de acostarnos, tendremos un mayor control de impulsos, mejor capacidad de aprendizaje. La tecnología a última hora de la noche va a dificultar la aparición de la melatonina, vamos a irnos a la cama con más serotonina y menos melatonina, vamos a tener dificultades. Fíjense cómo baja la melatonina durante la noche si tenemos luz azul delante de nosotros. De tal manera que la alimentación, la actividad física a primera hora de la mañana, jugar con la luz, adecuar nuestras expectativas a las horas que deben dormir los niños, que no son las 8 horas exactas, sino cada niño tiene sus necesidades, y favorecer la desconexión especialmente con el contar historias o hablar, jugar tranquilos antes de acostarlos, va a favorecer el sueño. Tener en cuenta que la actividad física al aire libre a primera hora de la tarde, cuando salen del colegio, el tener un periodo de desactivación a la noche va a favorecer el sueño, de la misma manera que ir al colegio de manera activa. Esto es un poco lo que yo quería comentarles a nivel general de lo que es el sueño y cómo se regula a nivel general. Creo que si hay alguna pregunta sería ahora el momento de contestarlas. Sí, Gonzalo. Vale, yo desconecto y así nos vemos las caras un poco. Sí, parece que no hay ninguna pregunta en el chat. Si no hay ningún... Eso quiere decir que lo has explicado muy bien, lo entendemos todo. Esperar, eso iba a decir, Yolanda ha levantado la mano, como no somos muchos, pues quizá Yolanda lo haces verbalmente y así ya está. Vale. Hola, Gonzalo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? Un placer. Bueno, sí, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, un placer. Me alegro Bueno, mucho de verte. Pues... Tú también eres masoquista, oyéndome otra vez. Sí. Bueno, hay algunos seres que enganchan, ¿no? Vale, mira, Mario, como ya sabes, como ya te comentamos, bueno, es TDAH, y ahora lo que lleva tiempo es demandando lectura por la noche. Le gusta leer, entonces nosotros le ponemos la luz de la mesilla de noche, que es luz más tenue, y la tiene justo detrás. Pero sí que nos pasa que, bueno, le apasionan los libros de historia y demás, y se acuesta a la hora habitual, que puedan ser las 9:30, y ha habido días que hemos tenido que ir a las 11 y sigue leyendo, y sigue con la luz encendida. Entonces, pensamos que la lectura es algo positivo y que además le tiene que... No, cuando leo me duermo, me entra sueño. Y vemos que a él más bien le hace... O porque la lectura le atrapa demasiado o no sé. Claro, porque fíjate, el problema es que los seres humanos no somos unos seres inteligentes con afectividad, sino somos unos seres afectivos que tenemos inteligencia. Y eso nos diferencia del resto de los animales. Bueno, algunos nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Entonces,
cuando tú te implicas en una tarea que te interesa, que te da placer, esta tarea te va a mantener en vigilia, te va a mantener en alerta. La lectura de los libros de historia, en este caso con Mario, debería ser parte de la desactivación fuera de la habitación. Y cuando paso a la habitación, sigo leyendo, me gusta la historia, sigo leyendo la historia en una revista. ¿Por qué? Porque los capítulos de la revista son de 3 o 4 páginas. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, sí que puedo negociar con Mario. Bueno, lees esta revista de historia que te gusta, ¿vale? 2 capítulos, 2 artículos lees los 2 artículos y ya es hora de dormir. Es decir, no puedo quitar ese placer porque la lectura, aparte, es relajante, le irá muy bien y además, como tú muy bien dices, con la luz detrás, luz. Más que la intensidad, te importa el tipo de luz, el que sea una luz amarilla, sino, aunque le pongas un trapo encima de la lámpara, ¿no? Pero yo el libro se lo dejaría en la parte de desactivación fuera del dormitorio y ahí pasaría con una revista. No lo quitaría en absoluto porque la lectura es uno de los elementos más relajantes y más importantes para la cultura. Sí. ¿Sabes? ¿Ok? Vale. Y luego, desde la dosis que tiene ahora de medicación, sí que hemos observado que tiene más a menudo pesadillas. No es que sea todos los días, pero bueno, esta noche sin ir más lejos. Como voy a hablar luego de medicación y esto, si quieres lo comentamos más tarde. Vale, ¿Vale? Vale, pues gracias. A ti, Dada. A mí se me ocurre una pregunta por lo que comentas de la luz blanca que tenemos con los móviles y con las pantallas. ¿Tiene algún sentido o solo es propaganda? Lo que ponen en los móviles de la luz naranja, o sea, que ves la pantalla como en otro tono, ¿esto tiene algún sentido para el sueño o solo es propaganda de las casas de telefonía? Esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque tú lo que estás cambiando es vas poniendo la luz a nivel de atardecer a anochecer y esto se favorece. Las luces de las pantallas de los ordenadores son fundamentalmente blancas y azules porque es una forma de mantenernos despiertos y engancharnos al invento. Es decir, que no es que está hecho por casualidad ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto ayuda incluso en adolescentes, incluso además venden unas gafas, no tengo ningún negocio con esto, con los cristales naranja. Y eso se ha visto que favorece, porque sabéis que los adolescentes tienen tendencia a dormirse más tarde porque la melatonina se segrega más tarde. Ese paso que hemos dicho de serotonina a melatonina en los adolescentes por sí es mucho más tardío que en los preadolescentes. Entonces, una de las formas de favorecer el inicio del sueño es que comprarle las gafas más bonitas y más chulas del mundo mundial con los cristales naranja y eso favorece. Porque sabéis que los niños con TDAH tienen mayor tendencia a engancharse con la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta más inmediata y les mantiene más activos y más enganchados porque van cambiando de respuesta. Y entonces utilizan la tecnología hasta en un 60% más que los niños sin TDAH. Por ello es muy importante cuidar esto de la luz, de la tecnología, no solo con la que ellos te dan, sino yo yo recomiendo mucho las gafas de color naranja y la verdad es que la eficacia es bastante buena. Qué bueno, muchas gracias. No. Bueno, pues si creo queréis, que seguimos. no hay más preguntas, seguimos. Sí. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco más concretamente de lo que ocurre en el TDAH con el sueño, ¿no? Porque ya hace tiempo que ahí está muy imbricado el sueño. Cuando yo duermo mal, tengo conductas parecidas al TDAH-like, o cuando tengo TDAH tengo problemas de
de trastornos del sueño que me influyen en el día, ¿no? De tal manera que hasta en las guías de práctica clínica, pues una de las comorbilidades que se pone el TDAH es el sueño entre un 30 y un 60%, aunque hoy en día ya se está hablando de que el sueño no es algo comórbido con el TDAH, sino que el sueño forma parte del constructo del TDAH. Lo que pasa es que permanece ahí oculto. Y hay algunos síntomas en los niños pequeños que ya nos hacen hablar de posible riesgo de presentar posteriormente el diagnóstico de TDAH. En cuanto a la hora de acostar, en cuanto a tener siesta, fundamentalmente a mayor irregularidad en el hábito de sueño en los primeros años de la vida, mayor probabilidades de tener después diagnóstico de TDAH, ¿no? Y ya en los niños más mayores se ve, ¿no? Los niños entre 6 y 12 años, es un trabajo reciente hecho en España, vemos que en los fines de semana, en relación con los días escolares, la diferencia de sueño pasa de, por ejemplo, 9 horas a 11 minutos a 9 horas, a casi 10 horas, ¿no? Y mientras que en los controles la diferencia es mucho menor, ¿no? De tal manera que hay una diferencia estadísticamente significativa, hay mayor irregularidad. Y esto es algo que los padres deberíamos tener cuidado, o sea, hay que controlar mucho la irregularidad. Es más importante la irregularidad del sueño que la cantidad de sueño que dormimos en cuanto a las consecuencias que podamos tener. Y el TDAH, como dice aquí, pues te explica bastante de la varianza que se produce, ¿no? ¿Cuál es la causa, el por qué el sueño está afectado en el TDAH y cuál es la causa? Nosotros sabéis que nosotros tenemos como dos cerebros. Tenemos la corteza cerebral, que es la que nos hace ser ejecutivos, la que nos hace racionar, la que tomar decisiones, y tenemos también otro cerebro que es la amígdala, que está situada en el centro del cerebro. La amígdala es donde reside toda la afectividad, la ansiedad, la angustia, el amor, el cariño. Antes pensábamos que, pensábamos que somos los seres racionales y teníamos un ombligo muy grande, pensábamos que todo llegaba primero a la corteza cerebral y de ahí a la corteza nosotros tomábamos la decisión y luego nos implicábamos afectiva o no afectivamente, ¿no? Hoy en día sabemos que no, que las situaciones llegan primero a la amígdala, al cerebro afectivo, y el cerebro afectivo, en función de la respuesta que dé ese cerebro afectivo, vamos a pasar a la corteza y vamos a tomar unas decisiones en un sentido o en otro. O sea, como comentaba antes, somos seres afectivos con inteligencia. Bueno, pues hoy sabemos que en los niños con TDAH, como en TEA, hay una alteración de la amígdala, de este cerebro afectivo, que tenemos menos serotonina en esta afectividad, y esto hace que tengamos menos sueño REM y una alteración también de una sustancia que se llama orexina, que lo que hace es controlar el estado de vigilia tanto durante el día como durante la noche. De tal manera que tenemos un aumento de vigilia intrasueño. Los niños con TDAH duermen como un soldado que está en una trinchera vigilando, con un ojo abierto y un ojo cerrado, en muchas fases de su sueño. Tiene un sueño mucho más movido. Y eso hace que tengan un aumento de la vigilia intrasueño, pero al mismo tiempo, como disminuye la orexina, que es la sustancia que nos controla la vigilia durante el día, tenemos peor vigilia durante el día. Es decir, perdemos un poco la frontera tan clara entre día y noche, entre sueño y vigilia. Y claro, cuando yo estoy medio soñoliento y soy un niño, lo que hago es, primero, perder la capacidad de mantener la atención porque me duermo, y en segundo lugar, me muevo más para no dormirme. Por eso es muy importante que la afectividad durante el día, la familia que comentábamos antes, y la desactivación fuera del dormitorio antes de iniciar la rutina del sueño, bien con el libro de historia, bien con hablar. O sea, y si a mi hijo le gusta la historia, lo que hago es hablar de historia con él en el momento, ya en la cama, porque la transmisión oral que el ser humano ha utilizado durante cientos de miles de años es una gran medicina para la amígdala, para el cerebro afectivo. Como dice la catedrática de psicología, ¿no? Verbaliza, no somatices.
la verbalizar con nuestros hijos, en contar historias despacio, tranquilas, es la mejor manera de mejorar la amígdala antes del presueño. De manera que el niño que tiene TDAH y además tiene problemas de sueños importantes, hay una relación directa con las alteraciones de las conductas exteriorizantes, la inatención, la hiperactividad, mucho más que con la ansiedad, pero también la hay. Y las conductas exteriorizantes influyen más en el sueño que las conductas interiorizantes, de tal manera que el desactivar va a favorecer muchísimo más el sueño. Y como comentábamos antes, hay una enfermedad que es el sueño, que se llama narcolepsia, que son personas que sin quererlo de pronto tienen como ataques de sueño y tienen lo que llamamos excesiva somnolencia diurna. Hoy en día, por esta alteración del sueño REM y la respuesta a los estimulantes, como el metilfenidato, se está planteando si los niños con TDAH no tendrían en parte también una especie de subtipo de esta narcolepsia, de esta tendencia a ser excesivamente somnolencia. Cada vez se le está dando más importancia a esta pérdida de frontera entre la vigilia y el sueño. Son niños que durante el sueño no están completamente dormidos, perfectamente dormidos, pero durante la vigilia no están perfectamente despiertos. Y esta pérdida de frontera que se está investigando ahora para administrar orexina, aparte de independientemente de que se administren o no estimulantes, puede ser una puerta abierta de investigación cara al futuro. Por eso es muy importante que los niños con TDAH vayan a primera hora de la mañana de manera activa a la escuela, porque eso lo que hace es estimular la orexina, disminuir la melatonina que todavía les queda en vigilia, y va a aumentar su capacidad de aprendizaje y de mantener la atención, o facilitarles pequeñas cortas siestas durante el día. Con respecto al sueño, los niños con TDAH tienen 5 formas de comportarse, pero la más frecuente es la que se asocia a lo que llamamos un síndrome de retraso de fase. Traducido al castellano significa que estos niños suelen tener un inicio de su noche biológica, de su secreción nocturna, mucho más tardío, pero al mismo tiempo su melatonina en sangre dura mucho menos tiempo. Por eso es muy importante, aunque sea muy pesado y lo siento, es muy importante jugar con la luz tanto a primera hora de la mañana, que desayunen en habitaciones con muchísima luz blanca, si es verano con las ventanas abiertas y si es invierno con las luces encendidas, y que al contrario, a un par de horas antes de iniciar el querer que duerma, estar sometidos ya no tanto a la intensidad, sino al tipo de luz, que sea una luz más blanca, más amarilla, más naranja, como comentábamos antes. Porque en relación con la melatonina, los niños con TDAH tienen especiales diferencias significativas. Su secreción es más corta, se van a acostar más tarde, pero también se van a despertar en muchas ocasiones más pronto, y tienen una desaparición muy rápida, especialmente hay una diferencia entre los preadolescentes y los adolescentes. Son como búhos con un poco de alondras. Se pierde esa diferenciación de la respuesta al reloj circadiano. De tal manera que hay una alteración de la autorregulación, esta alteración del ritmo circadiano con pérdida de la frontera, que al estar sobreestimulados, no ya por los fármacos, sino por toda la actividad que hacen, pues hace que por la noche tengan un 44% más de actividad motora que facilita los micro despertares. En definitiva, el TDAH lo que hace en un 50 o 60% de ellos tener problemas con el sueño, porque tienen menos cantidad de sueño, porque tienen un sueño más fragmentado, su melatonina tiene el síndrome de retraso de fase, tienen una excesiva somnolencia diurna y tienen menor sueño REM, que es el que les favorece fijar en la memoria lo que aprenden y controlar sus impulsos. Esto aumenta el riesgo de ¿qué? De tener alteraciones de la conducta, de tener problemas de la atención, incluso a largo plazo tendencia a la obesidad y a la hipertensión, ¿no? Y esto nos va a generar los problemas escolares, familiares, que es un círculo que se cierra. Por eso jugar con la higiene del sueño en estos niños
puede ayudar, puede poner nuestro grano de arena para mejorar la calidad de vida del niño y de su entorno, porque a más sueño, menos impulsividad, menos inatención y la puntuación total de las conductas es mejor. A más sueño y pues, sobre todo sueño de mayor calidad. Porque hay una relación directa entre el sueño, la clínica del TDAH y el rendimiento escolar, tanto en español como en inglés, con matemáticas. Este es un estudio hecho con niños españoles, no con niños ingleses. Entonces, al mejorar la calidad de sueño y al mejorar la cantidad de sueño, va a disminuir las dificultades con del rendimiento. Ya para terminar, ¿y qué pasa con los fármacos? He puesto aquí uno de los más utilizados, hay más, ¿no? La atomoxetina y el metilfenidato. Bueno, pues la atomoxetina, bueno, sí que reduce el tiempo de sueño. Sí que va a mejorar el tiempo total de sueño y mejora la eficacia del sueño. Y con respecto al metilfenidato. Y con el metilfenidato es muy interesante que su respuesta está muy influenciada según la eficiencia de sueño. A mejor calidad de sueño, mejor respuesta al metilfenidato. Tiene una ventaja que hemos visto últimamente, que es que favorece esa diferencia, esa frontera entre la vigilia y el sueño, disminuyendo la melatonina matinal. Pero hay que tener cuidado, porque en este estudio realizado ya hace 2 o 3 años, pero se ve que hay en todas las edades existe una tendencia al sobreuso de los fármacos. ¿Es muy importante el fármaco? Sí, pero el fármaco forma parte del tratamiento, no es el único tratamiento y hay que ajustarlo muy bien, como comentaremos ahora luego si queréis, en tiempo, en hora y especialmente en cuánto lo doy. Y como curiosidad, ¿qué ha pasado durante el confinamiento? Nosotros hemos hecho durante el confinamiento una encuesta a cerca de 13.000 familias, con un alto porcentaje de ellas con niños con TDAH. La verdad es que ha habido un cambio en los niños con TDAH durante el confinamiento, con alteración en el sueño durante el día. Se ha incrementado, a pesar de tener más oportunidad de dormir, se ha incrementado la excesiva somnolencia diurna y ha aumentado la dificultad para iniciar el sueño. ¿Y por qué? Aunque es un estudio estadístico que es difícil encontrar la relación causa-efecto, sí que vimos, no está aquí reflejado, un importante incremento del uso de la tecnología a últimas horas del día y una disminución importante de la actividad física, evidentemente. Esos son 2 factores que afectan el sueño. Esto nos vuelve a demostrar que el cómo duerme un niño con TDAH tiene una altísima varianza. ¿Qué ocurre durante el día? ¿Qué tipo de afectividad, qué tipo de ambiente, qué tipo de actividades hacemos y cuándo las hacemos? Cuando tengo dificultades del sueño con un niño con TDAH, no tengo que fijarse solo en lo que ocurre con el sueño, tengo que replantearme qué es lo que ocurre durante el día. Entonces, para recordar, el cuándo y el cómo es importante en el sueño. Cuándo estimulo la serotonina haciendo actividad física y disminuyo la melatonina matinal. Cuándo favorezco con la luz la separación entre vigilia y sueño, esta separación que debe ser tan frecuente. ¿Vale? Tengo que jugar con la luz. Tengo que jugar en cuándo el alimento tiene que haber al menos 2 horas de la cena al inicio del sueño, al inicio de la desactivación para el sueño. Cuando hace la actividad física, lo ideal sería que hubiera 3 o 4 horas antes del sueño. Y el tipo de familia con la que nos encontramos. Bueno, y ahora si hay alguna pregunta, yo vuelvo a estar a la disposición de todos para escucharla. Pues creo que no hay preguntas. ¿Ha levantado alguien la mano? No veo, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Sí, Loli. Cuando no hay casi actividad, vamos a ver que puede estar muchas horas ante la pantalla del ordenador y no salir de casa, claro, eso perjudicará, ¿no? Mucho más. Sí, claro, la tecnología no es buena ni es mala. Lo que hay que saber es cuándo usarla. O sea, esto que dicen, ¿no? Los niños actuales son nativos digitales. Bueno, esto es, saben darle más al botón.
Claro, sí, bueno, mi hijo ya tiene tiene 19 años, No, pero no, bueno, pero claro, la- entonces, claro, pero es igual, o sea, saben darle más al botón, pero esto es como darle a que a tu hijo no le daríamos un coche para conducir, aunque supiera cambiar las marchas, si no tiene el carnet de conducir, ¿no? Pues con la tecnología pasa exactamente igual. Les dejamos, o sea, ellos conducen la tecnología cuando saben manejar muy bien, mucho mejor que nosotros todos los botones, pero los límites no están puestos, y menos un niño con TDAH. Evidentemente ¿qué hace la tecnología cuando se convierte en el único elemento lúdico? Va aislando socialmente y eso es un dato muy importante cara al desarrollo del chaval. Dos, hoy en día sabemos, por ejemplo, que en edades mucho más precoces que 19 años, ¿no? Que cuando tú estás enganchado a la tecnología desde el principio, por eso tú vas reconduciendo las redes neuronales y estás habituando a disminuir el tiempo de espera, porque la respuesta del paso de pantalla e historias con la tecnología es muy rápida, ¿no? Y entonces no se produce ese tiempo de espera y eso va facilitando la impulsividad, ¿no? Entonces, a los 19 años es muy complicado porque tengo que negociar con él cuánto tiempo y sobre todo el cuándo. Yo empezaría negociando el cuándo. O sea, el cuándo estableciendo unas ventanas de uso de tecnología y luego ya empezaría a disminuir el cuándo. Porque si yo, el cuánto, si yo empiezo queriendo cambiar el cuánto, lo único que voy a conseguir es una pelea importantísima, sin ninguno. Bueno, voy a negociar el cuándo. Y el cuándo es, vamos a cortar, a alargar poco a poco el tiempo entre el apagado de la tecnología y el inicio del sueño. Y vamos a instaurar el depósito de móviles familiar fuera de los dormitorios para la noche. No nos vamos a despertar con el móvil como despertador, sino vamos a utilizar otro. Porque la mera presencia de tecnología, no el uso ya, sino la mera presencia de tecnología en la habitación se ha visto que disminuye la calidad del sueño. Porque en el fondo estás pendiente de la historia. Fíjate, los adolescentes valencianos, en un estudio que nosotros hicimos ya hace algunos años, recibían en esa época, estoy hablando hace ya más de 7 u 8 años, 3 mensajes de móvil en la noche. ¿Eso qué significa? Que estás pendiente de esto y que ese mensaje, porque son mensajes que contestaban, no que veías como yo a la mañana siguiente, sino que tal. Entonces, la práctica o sea, los dormitorios de los chavales y especialmente de los chavales con TDAH deberían ser dormitorios de la primer tercio del siglo XX, en el que no había tecnología. ¿Sabes? Entonces, porque la mera presencia de tecnología en los dormitorios dificulta su calidad, disminuye su calidad de sueño. Entonces, claro, yo tampoco puedo estar como padre enganchado al teléfono móvil hasta las últimas horas del día y decirle a mi hijo que no. claro. Jugamos todos o rompemos la baraja, como decía aquel, ¿no? Entonces, los niños, incluso los adolescentes, aprenden por modelo. Y el modelo es el que... Y a veces no caemos ahí. Entonces, yo empezaría por intentar separar momento de inicio de sueño de tecnología, que no es fácil, que no es Sí. fácil. No, es complicado Y porque, no es claro, fácil. Porque claro, te aíslas socialmente, te disminuye la actividad física. claro, es que es no salir, no Mm. quedo y ya estoy de la cama, desayuno al ordenador. Claro, Ya ha llegado estamos hasta incluso ahora, ya sí. Entonces, claro, sí, es un problema porque ellos además la tienen actividad física. parte de sus relaciones sociales por la pantalla. Entonces no les es necesario quedar en la esquina con el amigo, porque lo tienen en la pantalla. Pero es una relación que sociológicamente se está viendo que es diferente. No sabemos si es buena, yo no lo sé, por lo menos si es mejor o peor que la personal, ¿no? Pero es diferente y ahí tenemos que hablar. Pero sí que hay que ir estableciendo, quizás a los 19 años hemos llegado complicados, ¿no? Pero sí que hay que evitar que la tecnología sea el elemento fundamental del lúdico de los chavales, porque los niños con TDAH tienen tendencia, porque se No, sienten más seguros. sí.
Sí que es verdad que mi hijo empezó con la tecnología bastante tarde, pero ahora es ya muy... Pero es un problema, esto que estás comentando es un problema muy frecuente en la adolescencia hoy en día, no solo con TDAH, sin TDAH, ¿no? Ya. Y eso es un problema serio que debemos empezar a aprender a prevenir desde la primera infancia. Es que luego, claro, luego llega la hora de dormir y no tiene sueño. Mamá, no me puedo dormir cuando tengo que ir a clase, tengo que tomarme la melatonina porque no consigo dormir. Claro, a todo afecta. Claro, pero la melatonina, insisto, puede ser parte del tratamiento del problema del insomnio, pero no es el tratamiento único. O sea, sabemos que si yo uso melatonina para controlar el sueño como única forma de tratamiento, cuando yo retire la melatonina, en más del 88% de los casos el problema de sueño va a reaparecer. Y luego, la melatonina no tiene muchos efectos secundarios, excepto en las personas diabéticas, en los alérgicos y en los adolescentes, porque es una neurohormona. ¿Vale? Entonces, bueno, no sabemos, no tenemos muy claro. Sí que tenemos solo un trabajo que habla de adolescentes a los que han estado tomando melatonina durante 3 años. No se ha visto alteraciones en el desarrollo hormonal típico de la adolescencia, pero solo un único trabajo que da cierta tranquilidad, pero no tenemos mucha evidencia de que, porque sabes que la adolescencia es una época de hemorragia hormonal en la que todo está muy, muy cambiado, ¿no? Entonces, yo lo único que te puedo aconsejar es, yo iría muy despacio, los detrás del uno, negociando, primero establecer, ir aumentando el periodo de latencia entre final de uso de tecnología e inicio de sueño, no apagar el ordenador y querer dormir, eso es imposible. Tarda 2 horas como mínimo en tener la suficiente cantidad de melatonina y de tranquilidad, no solo melatonina, sino adenosina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo eso, y luego bueno, intentaría aumentar la actividad física con tonterías, como no usar dejar el mando de la televisión encima de la televisión para tener que levantarme a cambiar de canal, como el intentar usar menos el ascensor en casa. Si vivo en el quinto, pues ahora lo voy a poner el ascensor solo hasta el cuarto y luego el tercero. Si cojo el metro, no voy a usar nunca las escaleras mecánicas, voy a usar las físicas. O sea, pero fíjate que digo, voy, o sea, vamos a hacerlo todos. No, tú subes andando y yo en el ascensor, pues no queda muy bien esto, la verdad, ¿no? Entonces, y no lo hago por ti, lo hago porque es saludable y porque quiero hacerlo porque es salud para todos. Pero hay que ir muy despacio, a los 19 años, muy, muy despacio. Esto es una carrera en maratón, no es de 100 metros. Me enrollé, pero es así. Sí, Bueno, yo sí, quería hacerte también una pregunta con el tema de la melatonina. Es ya su uso muy extendido entre todos los niños TDAH, pero me he llegado a preguntar cantidad de veces, ¿supone un feedback negativo respecto a la secreción interna de melatonina? No, vamos a ver. Y con la melatonina tres o cuatro cosas. Una, es una neurohormona. Sí, Hay que tenerle respeto. Uh-huh. 2, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen receptores de melatonina MT1 y MT2. Luego, cuando yo doy melatonina a una persona, doy melatonina a todo el organismo. Tengo que tenerle un respeto. Con la melatonina es más importante cuándo la doy que cuánta doy. Cuándo la doy en relación a la hora circadiana. Cuándo la doy en relación a que yo sea más búho, más alondra. Entonces hay pacientes a los que yo se la doy 4 o 5 horas incluso antes de que quieran dormirse. Sí. Y a dosis muy, muy pequeñas. Lo que sabemos hoy en día es que la melatonina exógena no disminuye en absoluto la secreción endógena. A eso iba yo, porque pensaba que había un cortocircuito. No la disminuye. La naturaleza es más lista que nosotros y lo que hace es mearla. Perdón. Eliminarla, ¿no? Sí que si damos dosis más cortas y en tiempo más anterior, lo que va haciendo es adelantar la secreción endógena de melatonina, pero no disminuir la secreción endógena de melatonina.
Pero bueno, es una pelea que llevamos con el Ministerio, pero que es una pelea perdida, evidentemente. Debería ser como un fármaco, no como un suplemento nutricional, porque es algo muy, muy importante. Y la última cosa sobre la melatonina tiene que ser sola. O sea, porque cuando tú la juntas Alimentos. a alimentos o a hierbas dentro del mismo producto, Sí, cambias la farmacocinética, no sabes cómo se absorbe, se elimina, etcétera, etcétera. sí, Y como tú muy bien dices, tiene que estar alrededor media hora fuera de de los la alimentos. alimentación. Es decir, que la melatonina, la ventaja es que es barata, pero el inconveniente es que es el primer elemento cronorregulador más que hipnótico. Entonces, que es importante el cuándo la das. Entonces, es el primer elemento que tenemos nosotros, porque tú a ti te dan, no sé, te dan amoxicilina la misma a las 8 de la mañana, al mediodía y por la noche, ¿no? Pam, 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 pam. Cuando en realidad, dentro de unos años, será, tome usted esta cantidad por la mañana, esta al mediodía, esta por la noche, porque la absorción, la microbiota es diferente en cada momento. Sí. Y luego también la vía de absorción. Yo le estaba dando en comprimidos a mi hijo la melatonina y justamente Loli, una compañera de la Junta, me dijo que en spray su hijo se la tomaba mejor. Y es así, en spray sí, se la pones debajo de la lengua y es, supongo que será porque la absorción es tan rápida que inmediato el efecto. Claro, porque la absorción por lengua, por la boca, por la saliva, obvia algunos de los pasos que tiene que hacer. Claro, claro, al no pasar por el estómago. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y entonces, en cierta ocasión, me llegó a decir una neuropediatra que le diera la cantidad de melatonina que necesitara. Yo me asusté un poco. Digo, pero ¿cómo le puedo dar? Dice, no, si no le va bien con 2 gramos, dale 3 gramos. La dosis, hay un tope de dosis según la edad, según el peso. Sí, claro que hay un tope de dosis como en todo. ¿Vale? Lo que pasa es que el tope de dosis para que sea neurotóxica es muy alto. Tendrías que dar muchísima cantidad. Pero vamos a ver, si tú das mucha cantidad de melatonina, se produce lo que llamamos una desensibilización de los receptores. Sí. Es decir, tú imagínate, tú le estás dando a tu hijo melatonina, se la estás dando en el momento adecuado por la vía adecuada, ¿no? Pues a mi hijo le toca tomar la melatonina según su criterio circadiano que he visto con agenda, le toca tomarse a las 9:30. Estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a las 9:30 se las doy y le toca esta dosis, 3 miligramos, fenomenal. Y va muy bien. Y de pronto empieza a ir peor. Bueno, pues le doy 5 miligramos. Va bien, ha mejorado con 5 miligramos. Y al cabo del tiempo empieza a empeorar. Le doy 7 miligramos. Oye, y no solo no mejora, sino empeora. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido desensibilizar a los receptores. Los receptores están hasta el moño de tanta melatonina y ya no actúan. Yo no sé quién te dijo eso, pero no es la actitud más correcta. Ni esto que hace mucha gente. Bueno, mi hijo se despierta, le doy la melatonina a las 9 de la noche, a las 10, yo qué sé. Se despierta a las 3 de la mañana y le vuelvo a dar. Esto es totalmente antifisiológico y lo que estoy haciendo es destrozar todavía más la glándula pineal, o sea, el sitio donde se regula la melatonina. Yo creo que la melatonina tiene que estar en manos de un responsable, de un profesional que sepa de esto y no podemos darla tan alegremente. Y sobre todo, nunca debería ser la única opción terapéutica frente a problemas de sueño. Sueño es biopsicosocial y ecológico y necesitamos que todas esas áreas sean controladas. Sí, pero cuando nuestros hijos ya son adolescentes y ya a nosotros nos vence más el sueño que a él y no podemos estar como una autoridad delante de la puerta de su habitación diciéndole dame el móvil o dame el ordenador, pues al final ya tiras por la puerta del medio y dices... Evidentemente, porque porque no es que tu hijo sea TDAH, tu hijo es un adolescente y es diferente. Se junta todo, sí. Exacto, y es diferente. Ahí es un tema de negociación más que de imponente. Y luego está otro tema que es el uso del triptófano, ¿vale? Que ahora se está poniendo de moda el uso del triptófano. Hay que tener también cierta
tranquilidad, ¿no? Hay que usarlo y fundamentalmente hay que usarlo, por ejemplo, por la mañana para aumentar la cantidad de serotonina, porque más serotonina que tienes tú por la mañana, más melatonina tienes por la noche. No se trata de darlo por la noche, que es lo que hace. Sí, lo están asociando el triptófano con la Sí, melatonina. Eso es otra cosa, melatonina con triptófano, porque la idea es que el triptófano se vaya transformando por la noche en melatonina si hay oscuridad, que esos hay, pero la otra idea es, y lo que está ahora con más evidencia, es la administración matinal de triptófano, que hace que tú lo que haces no es que no intentas producir melatonina, sino que lo que intentas es que la cantidad de serotonina, para que ese niño esté por el día con más serotonina, aprenda mejor y sea más tranquilo, y por la noche tiene más melatonina y duerme más. ¿Me explico? Sí, pero que no entendía yo el uso diurno del triptófano. Sí, porque tú el uso diurno, o sea, el triptófano, con estas cosas como son marcadores del ciclo circadiano, tienes que tener mucho cuidado cuando lo das y en qué condiciones. Triptófano con luz y actividad física es igual a serotonina. Estoy activo, fantástico. Triptófano con oscuridad probablemente sea melatonina. No sé Ya. ¿Vale? Sí, ¿Okay? sí. Muy bien. Y lo de ponerle un trapito naranja al monitor, perfecto, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo mejor. O unas gafas. las gafas naranjas. O las gafas Las de gafas color naranjas, naranja. que además si es niña, pues las pones las más chulas del mundo, y si es chico, Sí. le pones Las más deportivas. más deportivas del mundo mundial. Esto no quiere decir que haya esto sexual, no, es que es así. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Yo no veo ninguna pregunta más en el chat. Sí, ¿Alguien? Yolanda. Oye, otra pregunta, Gonzalo. Has hablado de la actividad física, pero obviamente si la retrasamos sí que parece que le afecta a la calidad del sueño. Sí. Vale. Entonces, si hiciera algún deporte o algo, ¿hasta qué hora sería hora tope de decir? Claro, hay dos cosas. O sea, si es un deporte de equipo, como tú no lo puedes organizar hasta qué hora, porque el ayuntamiento, el equipo o el club te dice, como ya es mayor, entrenan a las 9 de la noche y llegan a las 10 de la noche, ¿no? A casa. Llegan excitados, con el cortisol hasta las orejas. Vale, ¿es importante que haga actividad física? Fundamental. ¿Cuál sería lo ideal? Que hubieran 3-4 horas entre el final de la actividad física y el inicio del sueño. Pero esto a veces, sobre todo si son adolescentes, es muy difícil porque no sé por qué, que los ponen a entrenar al fútbol, por ejemplo, a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que si llega a las 10 de la noche es imposible que a las 11 esté durmiendo. Imposible. Pero no solo eso, si es que aunque se duerma, se va a dormir y a las 2 o 3 horas se va a despertar. ¿Vale? Entonces, eso ya es una cuestión de que los padres nos pongamos de acuerdo y hablemos con el club y digamos, oígame, queremos que entrenen, pero que entrenen un poquito antes. Pero eso, si lo consigues, te invito a comer. Eso es problema de horarios de las canchas. Entonces, hay que repartir los más mayores al final. Escucha, Por eso. el restaurante lo elegimos Benito y yo, ¿eh? Evidentemente. y luego me buscas. Pues más preguntas tenéis por ahí, chicos, chicas. ¿No? Nadie levanta la mano. Ana, Bueno. sí. Ana. Sí. Hola. Hola. Encantada de volverte a ver. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, aguantando marea. Me alegro mucho de verte, hacía un mogollón de tiempo. Aquí hemos pasado un poco de todo, pero ya estamos bien todos, ya que muy bien. Me alegro. A mí me encantaría que nos dijeras algo para conservar mejor el sueño de los papás, porque ya sabes, ¿sabes de qué te hablo? Sí. Sí. Damos mejor sueño para llevar todo esto mejor. Sí, no, eso es fundamental y eso a veces ocurre, ¿no? Que para cuidarnos. Si tú no duermes y tu capacidad de controlar el sueño de tus hijos es
es imposible, pero es que eso depende de factores tan extra personales como es la situación de cada familia. Ya conozco la tuya y eso es muy complicado. Yo lo único es, tú eres madre, eres pareja, eres profesional, hay que regar todas las áreas, porque la salud es armonía. Si yo no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi pareja, no tengo tiempo para mi profesión, no voy a hacer bien mi parte materna. ¿Me explico? O sea, no hay yo creo que la mejor manera es tener las expectativas claras y saber que Superwoman no existe, ni Superman tampoco, por mucho que queramos ser Superman y Superwoman. Y que si no nos dedicamos un tiempo a nosotros mismos, si no nos cuidamos, no podemos cuidar. Y esto es así, porque la sociedad no nos va a ayudar. De hecho, tú lo sabes, no te va a ayudar la sociedad en ese sentido. Entonces, a veces el no estar, el hacer la vista gorda y dedicarme a mí, en vez de intentar corregir una situación en un momento en el que yo estoy afectivamente en mala posición, creo que es mejor hacer la vista gorda y dedicarme a mí. Y hacer lo que los psicólogos dicen, ¿no? El tiempo después, y una vez pasada esto y yo estoy bien, corregir la situación. No sé si no te sirve para nada, pero es lo único Ya, que sé. yo sé que ya nos lo sabemos, ¿no? Claro. Pero bueno, hay alguien más en este momento por ahí que también le sirva. Pues ni os cuento a todos cuando además ya tienen 28 años y siguen en casa. Sí, es complicado, es complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Muchas gracias como siempre, Gonzalo. Gracias a vosotros. Hay otra pregunta, parece Gemma ha levantado la mano. Gemma, si quieres ponerte también el vídeo, pues bueno, como quieras. Hola, buenas. Hola. Perdonar mi imagen, pero me voy a la piscina. No te preocupes, es verano. Solamente, bueno, primero de todo agradecerle a Gonzalo todo lo que nos está diciendo. Yo soy nueva en este mundo. Bienvenida al mundo. Hace nada, yo soy paciente de Mar, que está en el equipo de Gonzalo. Y bueno, solamente era recordar, por si lo he comprendido bien, la desactivación, ¿vale? Él, me pasa lo mismo, él quiere leer libros antes de irse a dormir, tiene 8 años, yo le dejo todos los libros que él quiera y hay veces que a las 11:30 sigue despierto. Claro, es importante la lectura. Entonces, yo le dejo en su habitación a solas, no tiene absolutamente nada en la habitación más que los libros y una luz naranja. Y mi pregunta es, para desactivar, lo ideal sería que comenzara esa lectura fuera, ¿no? Por ejemplo, en el comedor, en un ambiente tranquilo, y luego que se introduzca en la habitación con una pequeña conversación para introducir el sueño. Como veis, estáis oyendo a mis hijos, no los puedo silenciar. No, muy bien. No, eso sería, somos familias y yo soy pediatra, o sea que si no oigo niños no me siento bien. O sea, y yo creo que esa es la idea. Esa es la idea. ¿Vale? Él disfruta con su lectura y luego disfruta con la transmisión oral. Que no debemos olvidarnos a estas edades, sobre todo a esas edades, la transmisión oral, porque eso facilita que la afectividad, como hemos comentado antes, pero al mismo tiempo te estoy diciendo, es bueno transmitir conversación. Y eso significa que a la larga estoy facilitando que él se comunique conmigo también. Es el mejor momento para que nos cuente todo. Hay tres momentos. Ese, el coche, que hablan mucho en el coche, y la comida o la cena sin televisión. Esos son los tres momentos en los que, pero ellos van a hablar si yo hablo. Es decir, no se trata de interrogar. ¿Vale? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? ¿Con quién? No. Se trata de yo, mira, me voy a la piscina, hoy en la piscina he encontrado a fulana, me lo he pasado bien, he hecho 27 brazas, no sé qué, no sé cuántos, me he duchado. Después, si yo cuento, él contará. Si yo no cuento, él no contará. Vale, pues entonces pensaba que el problema de sacarlo de la habitación
no desactivaba y ya veo que vamos a probar algo nuevo que no... Lo que desactiva es lo que hago y lo que me implica efectivamente, no tanto. Y el lugar también, pero es que en la desactivación no busca... ojo, en la parte de la desactivación el objetivo no es que se duerma, es que se desactive. Cuando yo vea que ya mi hijo está tranquilo, llega a la segunda fase, que es ya, ahora ya empieza a la rutina del sueño. Lo otro es afectividad, está dentro del sueño porque hay que marcarlo en un tiempo, pero no es el objetivo de esa fase. Es muy importante tener en cuenta que el objetivo no es que se duerma, es que se desactive, como nos pasa a todos nosotros. Unos se desactivan viendo la tele, otros leyendo, otros oyendo el larguero, yo qué sé. Pero es que una vez te desactivas, te entra el sueño. Es abrir la puerta de la posibilidad de dormirte. Tú cabreada o enchufada. Si tú ahora te vas a hacer 25 largos en la piscina y lo haces a las 9 de la noche, cuando llegas a casa estás súper cansada, pero no con sueño, te costará dormirte, porque estás, pues esto es lo mismo. Habrá un momento en que tendré que relajarme y entonces me vendrá el sueño, pero tendré que relajarme. Y el leer es desactivarse, relajarte. Claro, una de las cosas que yo me he dado cuenta ahora que estamos con medicación y que ya le abarca las 10 o 12 horas, es que el momento de la cena está mucho más activo que el resto del día. Entonces, ahí yo acabo de aprender que es verdad que se producen más tensiones y eso puede ser que esté provocando también que se active más, porque claro, se levanta a la nevera 50 veces, se vuelve a sentar, se levanta, se vuelve a sentar. Ese momento ya no tiene efecto de llevar a 1 hora con su naturaleza, es decir, y eso no sabía cómo, es como que veníamos de una fase, un super pico y ahora hay que bajar a dormir. Exacto. Lo Es muy probaré. importante. Yo no estoy gastando melatonina ni nada, es decir, todo es, como tú has dicho, rutinas, tranquilidad, otro tipo de luz, bajo las persianas si hace falta, claro. Y si yo tengo que corregir el que tú te levantas 27 veces a comer en la cena, ¿qué ocurre si lo intento corregir al día siguiente en la comida o en el desayuno? Yo como persona mi nivel de ansiedad y de adrenalina ha bajado, voy a corregirlo con más calma. 2, y él está más predispuesto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que hago es que obtenga beneficios cuando se levante menos veces. Si se levanta 7 veces durante la cena, va a obtener un beneficio si se levanta 6. No si no se levanta, si se levanta menos. Sí, lo he entendido. Y insisto, en pediatría con los niños, y con niños con TDAH las prisas no son saludables. O sea, esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. ¿Vale? Y tengo que ir despacio. Hasta que no aseguro un paso, no paso al paso siguiente. Y nunca he dicho durante la charla cuánto tiempo me va a costar esto. Esto no ni lo he dicho ni lo voy a decir, porque depende de cada niño, depende de cada familia, cada entorno. Entonces sobre todo hay que ir despacio, con expectativas muy, como dice Mar, muy modestas, ser muy modestos, porque tengo que ir muy despacio. Cuanto más despacio vaya, mejor me va a funcionar el sistema. Y además voy a elegir yo el momento de la corrección, que no va a ser casi nunca inmediato a. Estupendo. ¿Vale? Lo pondremos en práctica. Muchas gracias. Nada. Vale, pues ahora parece, ¿sí? ¿Ya no hay más preguntas por ahí? No, parece que no. Bueno, pues entonces damos por finalizada entonces la sesión. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Muy interesante y siempre aprendemos cosas nuevas, aunque te hayamos escuchado antes. Pero siempre sacamos cositas nuevas, ¿eh? Y ya para aplicarnos también a nosotros, no solo a los niños, que ya también nos sirve. Cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Gonzalo. Adiós. Hasta luego a todos. Chao. Adiós. Gracias por estar. Hasta la próxima. Chao.